Encuentros con el Maestro. Los impensables. Lucas 7 relata: Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: «Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga». Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se asombró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Recreando el relato. Era un hombre odiado. No es desconocido para nadie que los imperios han usado a sus pueblos conquistados como se usan los zapatos. El Imperio Romano, aplicaba los impuestos públicos a todo ser que respirase sobre las provincias a lo largo del Mediterráneo. Él, un oficial romano en Capernaum, una aldea de la Palestina del primer siglo, hacía parte del sistema que perpetuaba el dominio del imperio en aquel lugar. Era un lugar más bien pequeño, pero al estar a orillas del mar de Galilea y con un puesto aduanero, se justificó estratégicamente un destacamento militar que garantizara la seguridad y el orden público. Nuestro hombre tenía a su cargo un pelotón de unos 80 soldados. Este repudiado opresor romano, de manera impensable, mostró compasión por uno de sus siervos, quien había enfermado. El oficial lo apreciaba, así que al ver que su siervo expelía ya olor a muerte, buscó ayuda extra. Como alguien encargado del orden público, fue uno de los primeros en enterarse de la llegada de Jesús a Capernaum. Había escuchado hablar de que en su agenda itinerante, además de aglomerar multitudes, hacía cosas extraordinarias. Entonces decidió arriesgarse con él como si quemara su último cartucho. Como buen militar, trazó una estrategia para hacer su pedido. El oficial romano llevaba el tiempo suficiente en la aldea israelita como para haber tejido relaciones con algunos de los lugareños más allá de sus funciones. Entre ellos, unos líderes religiosos judíos, de los que se valió para que buscaran a Jesús y le hablaran en su nombre. «Por favor, venga usted a casa del comandante. Él pide que sane a su siervo», le dijeron. De manera impensable, los judíos describen al romano como alguien digno de la atención de Jesús. «Si alguien merece tu ayuda, es él», siguieron diciendo. «Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga». Agregaron convencidos de que aquella era una prueba ineludible de lealtad. De manera impensable, Jesús decide desafiar las reglas de convivencia religiosas y sociales de su sociedad al encaminarse a la casa del oficial. Para los judíos, la casa de un extranjero se consideraba un lugar impuro. Pero justo antes de llegar a la casa, unos amigos del oficial lo detienen.
Para el hombre había una forma de resolverlo sin que Jesús tuviera que pisar suelo y presencia gentil. Señor, no te tomes tanta molestia, no soy digno de que entres a mi casa, le dijeron en palabras del oficial. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, desde donde estás, quedará sano mi siervo, añadieron. Como comandante del ejército, lidiando con las diferentes jerarquías militares, tenía una lógica. Según él, todo se resolvía en la cadena de mando, donde el emperador tenía la última palabra. Si el emperador lo quería, lo ordenaba, y no importaba en qué rincón del imperio ni quién ejecutaría su voluntad, lo que él ordenara se hacía. El oficial creía que sería lo mismo con Jesús como Señor de todas las cosas. Lo que él ordenara se haría sin importar la distancia o las circunstancias. Al escuchar los argumentos del oficial, Jesús se quedó admirado y entonces pronuncia las únicas palabras que dijera en toda esta historia. En todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este comandante romano, dijo, reconociendo públicamente la fe de aquel hombre como se reconocen los logros de un estudiante cuando iza bandera. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Fue una cita a ciegas, de palabras enviadas y de rostros imaginados. Sin verse, se encontraron, se interpelaron, se tocaron mutuamente. De manera impensable, este hombre extranjero expresó la fe esperada de un judío y recibió de vuelta la acción de Jesús hacia él, siendo un odiado oficial romano.